La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmos 35. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate y me ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja? Se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma, pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre. Enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mis gentes despreciables y yo no lo entendía. Me desplazaban sin descanso como lisonjeros. Encarnecedores y truhanes crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz, y contra las manos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, Ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia. Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, Ea, alma nuestra. No digan, le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos a una de los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Éxodo 38. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enajenado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlos con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Asimismo, el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce.
los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte, cortinas de 100 codos, sus columnas, 20 con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 bases, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental, al este, cortinas de 50 codos. Y a un lado, las cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado, de uno y otro del lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ellos de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador de azul púrpura y carmesí, y lino torcido era de 20 codos de longitud, y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura y carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 siclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación de 100 talentos y 1770 y 5 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas, 100 talentos y talento por basa. Y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de la columna y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2,400 siclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar. Las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Éxodo 39. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos, y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las hombreras de efod, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido,
era cuadrado doble. Hicieron el pectoral. Su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbuncio. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berillo y un onice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto para ministrar, como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitad de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado del sello, Santidad Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba como Jehová a Moisés. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propietario, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón y el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que le habían hecho como Jehová había mandado, y bendijo. Hechos 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar,
Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a Ofdos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque eran varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Es palabra de Dios. En este día, en esta hora, Señor mío, Jesucristo, Jesús, Jehová, Padre mío, gracias por haberme dado la capacidad de leer, por haberme iluminado, que me levante este día y pueda leer. Que este mensaje llegue a las personas que no pueden leer, que no saben leer o que no pueden ver, pero que pueden escuchar. Señor, te pido infinitamente que protejas a mis hijos, a Megan, a Zoe, a Catherine, a Raylin, a mi hermoso sobrino Leandro, a mi familia, a mi hermana, a todas las personas, Señor, que están en nuestro entorno y que no están en nuestro entorno. Bendícelos, Señor. También bendice a esas nuevas personas que hoy día de repente han encontrado esta lectura y que les está sirviendo. Con lo que me quedo de esta lectura, que me parece muy, muy espectacular, es saber cuándo fue la primera vez que los apóstoles fueron llamados cristianos. Ya sabemos que fue en Hechos. La obediencia en Éxodo de construir y de seguir las órdenes con medidas, con colores, con todas las instrucciones que Jehová te mandó a construir. Y en Salmos realmente es una oración que va muy de la mano en este momento específicamente que yo estoy pasando personalmente. Esa era la plegaria pidiendo ser liberado de los enemigos. Que este día, este momento en esta vida te llene de felicidad. No importa por qué tú estés pasando, solamente en Dios, solamente en entender a nuestro Creador, a nuestro Padre, podremos seguir adelante. Que Dios me los bendiga, bendiga a todos y cada uno de ustedes. Mami, papi, te quiero mucho. Miros, Rocky,
Gracias por estar en mi vida, a todas las personas que están con nosotros y muchas felicidades a toda la familia en San Cristóbal, que ayer fue una gran semilla que Dios nos dio para poder plantar. Bendito sea en el nombre de Jesús. Que tengan un maravilloso día. Amén.